podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Me da muchísimo gusto estar otra vez aquí con ustedes en este su programa ya. Yo realmente siento que cuando comparto con los escuchas o con la gente que pues con la que ya tengo la cercanía y la soltura, en el caso de ustedes, pues bueno, yo creo que es la misma manera como cuando te acercas a un amigo y le platicas tus cosas. Y bueno, visualizándolo ya como pues algo de gran alcance y por la manera y la forma en cómo tratamos los temas, hagan de cuenta que yo lo siento así como, primero yo lo siento que me reflejo a mí mismo y es como si mis yo del pasado, a los que les pasaron esas experiencias, es como si me lo estuviera diciendo a mí mismo, es como si yo del futuro, como estoy ahorita en el presente grabando esto, le estuviera diciendo el que estoy contando la anécdota en primera o tercera persona, como sea, de algo que yo me acordé y que por eso lo puse en tema de podcast. Es la manera en la que yo tengo con el podcast de como que me regreso a esa etapa o a ese tiempo y es como si me lo dijera a mí mismo, oye, despierta, despabila. Y es una manera en lo que te haces consciente, despiertas la conciencia y te fortaleces, porque si nos vamos más allá del asunto y nos ponemos más místicos y filósofos, es como si fuéramos varias versiones de nosotros mismos en el tiempo y el momento de que haces una regresión, y esto en psicología se utiliza mucho, en el que regresas a una etapa de tu vida, ya sea por hipnosis o por algún otro método, y eres capaz de verte y encontrarte en esa etapa, y te dices las cosas. Por ahí hay un libro, después les debo el nombre, en el que mi señora madre, pues lamentablemente hubo una época donde le dio cáncer. Leyó un libro donde la autora explicaba que pues cuando son ese tipo de enfermedades, lo primero que va uno es atenderse al doctor, a recibir las quimioterapias y todas las cosas así, ¿no? Ese tipo de tratamientos conocidos físicos, pero dice que la autora del libro, que ella se logró curar gracias a que ella, en vez de irse a las quimioterapias y así, no digo con esto que no debas hacerle caso a la ciencia médica, obviamente la ciencia médica es lo que es y ha salvado muchas vidas, y si no te medicas o no te tratas alguna infección con un antibiótico, pues puede causar la muerte. Pero lo que dice esta autora de este libro, que pues de hecho sí es un libro famoso, muy leído, es que en la parte donde tenía el tumor, ella hizo como una regresión psicológica donde ella estaba dormitando, yéndose al recuerdo hacia atrás en el tiempo, de donde primero se empezó a hacer preguntas como tipo, ¿quién eres tú y por qué estás molestándome de esta manera? ¿Cuál es la situación que no he logrado superar? Y dice la autora que logró encontrarse a sí misma con esas preguntas porque la misma mente o el mismo recuerdo, lo que sea el tiempo o la versión anterior que es de ella, que era pues de ella tiempo hace años más joven, le arrojó un recuerdo de un evento traumático, muy traumático que ella pasó. Entonces así fue como ella lo descubrió, y de ese modo y de esa manera pues finalmente ella pudo averiguarlo. Platica ella en el libro que la respuesta le llegó a forma de un recuerdo de una imagen en la que se pudo ver a ella misma a una situación pues que le estaba llegando como respuesta, ¿no? Una imagen así como de película, y lo dice que lo vivió muy intensamente, de que ella se acordó, hizo una regresión de aquella época que le pasó algo y cómo estuvo ella y cómo fue lastimada o traumada o traumatizada pues.
y que ella pudo hablarse a sí misma, atenderse de esa manera y pues hablarse con suavidad, ¿no? Y sinceridad, diciendo pues diciéndose palabras bonitas y tomándose la mano con su recuerdo, hay que salir de esto. Esto lo hemos visto en muchas películas, en relatos de novelas o en gente que te lo platica. Entonces no es una ciencia ajena y ni mucho menos oscura, nada que ver con eso. Te pongo estos ejemplos porque incluso en la psicología y los expertos, no sé, vamos a ponerle un nombre, los científicos, para que veas hasta dónde llega el alcance de esto. La ciencia, ya creo que es la palabra que estaba buscando, la ciencia, es la que ya lo corrobora, ya lo acepta y lo ha comprobado a través de diversos estudios. Pues como te comentaba que esto incluso se ha utilizado en la psicología. Y bueno, hablando de psicología, lo que quiero decir, eh, se puede decir que se puede utilizar como un disclaimer al podcast entero y todos sus episodios, que yo no pretendo decirle a nadie qué hacer y aparte yo no tengo un problema en la opinión que puedan tener sobre mí, porque finalmente vamos a llamarlo síntoma. Si de repente lo que yo dije o alguna palabra que mencioné o un ejemplo o alguna cosa que escuchaste te brincó mucho y como que no lo cuadras o se te hace ridículo o pudiste haber pegado un grito en tu butaca y decir estás loco o eres un tal por cual, yéndome al extremo de esos ejemplos, eh, como yo lo veo y como es pues la pretensión de este podcast, es solamente algo que en algún momento tú recordaste o algo que has vivido pasado, ahí sucede algo en, en tu interior o en el concepto que tienes, en la experiencia que tienes. Entonces, eso es, velo como una banderita que la vida te ha puesto precisamente en ese momento, en ese recuerdo que te fue muy chocante o esa reacción que tuviste, en la que te está diciendo ahí hay que trabajar, ahí tienes que trabajar y tienes que prestar especial atención, porque no que me vaya a lo negativo o a las cosas malas, realmente no creo que sea así, sino que muchas veces se usa esto como ejemplo pues porque la gente lo entiende inmediatamente. Vamos a imaginarnos un hecho traumático o algo que te haya pasado fuerte, intenso, que no hayas logrado quizás superar o asimilar de la manera correcta. Entonces muchas veces esas cosas que no nos cuadran y que no hemos logrado superar, por decir unos ejemplos, pueden ser otros motivos muy diferentes, claro está. Eh, son cosas que al momento te brincan, en el momento en que te formas una opinión o algo se te hace demasiado chocante, como que no va en el lugar que debe de ir o te molesta demasiado haber escuchado algo. Si te provoca ese tipo de ruidos, y sumándole la opinión que tengas sobre mí y alguna impresión que yo te haya dado incluso, eso también aprovechalo porque es un reflejo o un espejo también hacia lo que tú eres o lo que te haya pasado. Logramos, como que dice, tocar un recuerdo, una situación que tiene que ver contigo. Entonces, de esta manera, gracias a estos reflejos y a estas sensaciones, tú puedes aprovechar para trabajar esas áreas. Ahora no siempre se va a lograr. Obviamente va a haber información aquí que tu cabeza va a rechazar y puede que eso incluso te haga algo que hayas escuchado aquí, te haga no querer seguir este podcast o no escucharlo durante mucho tiempo o que hayas dejado un capítulo a medias, ¿no? Vamos a suponer. Pero todo debes de verlo como una herramienta. O sea, muchas veces las cosas que no podemos tolerar o que no podemos escuchar son las que más nos duelen. Y también no siempre va a ser traumático, o sea, simplemente pues
es algo que tu mente no puede asimilar, no va a aceptar como parte de su paradigma, parte de su realidad, obviamente pues lo va a batear porque se basa en una programación y de acuerdo a cómo has llevado tu vida, pues automáticamente estás en piloto como automático de que aceptas y rechazas ciertas cosas o ideas de acuerdo a tu programa. Y fíjense, curiosamente, pues a este tipo de podcast se les llama programas o programa de radio, programa de televisión, etcétera. Entonces, dependiendo de que quién seas, por ejemplo, si eres psicólogo, probablemente te has formado ya un criterio o has hecho una evaluación interna de mi personalidad y sin quererlo uno lo hace, te lo digo por experiencia. Pudiste haber detectado, ¿no? Es que lo que pasa es que a ti de chiquito pasó esto y lo otro, o te falta tal cosa, o todo lo que describes, pues no eres más que un niño traumado o alguien que no lo ha superado, alguien que no ha madurado. Puedes formarte opiniones como, no es que un hombre lo asume todo como su responsabilidad y no debe uno estar lloriqueando o grabando este tipo de cosas, ¿para qué te expones, no? O sea, si lo vas a hacer por el internet, pues obviamente vas a ser atacado o quizás agredido con opiniones diversas. Entonces pudiste haber descubierto varios rasgos de mi personalidad, pero aquí lo que yo no pretendo es que esto se convierta en una terapia psicológica. O sea, a lo que voy es que seas quien seas y el criterio que te formes dependiendo de la vocación que tengas o la motivación por la cual me has estado escuchando, incluso para tirar hate o algún momento así, ¿no? Son ese tipo de reacciones que tienes y esas opiniones que te has formado hasta ahora tienen que ver con lo que eres y debemos ser profesionales y lo suficientemente maduros para entender que no podemos enfrascarnos, por ejemplo, en estarnos peleando. Si esto fuera un chat o un foro o un Facebook, eh, no, pues es que esto que dices está mal o esto y aquello. Entonces, si fuera otro tipo de programa como un debate político, ponle, pues todavía yo me prestaría más como a entrar en ese tipo de situaciones. Pero en realidad, pues quita tiempo y aparte, pues no es el ánimo ahorita como para iniciar algo así. A lo mejor cuando yo forme otro tipo de movimiento o mis intereses cambien y mis intereses sean otros y yo persiga algo así y necesite algo así como cierta polémica, pues con mucho gusto fundo un programa, un movimiento, una asociación, pues lo hacemos. Yo no tengo ningún problema en escuchar las voces de los demás, así como quiero que escuchen también la mía, aunque no estén de acuerdo. Entonces, democracia, señores, siempre debe de haber tolerancia y democracia. Eso es lo que nos va a diferenciar de toda la gente allá afuera que no la tiene y que censura y que califica de nosta y perjudica pues, a la sociedad en general. Y yo creo que también por eso surgen este tipo de programas y nosotros que tenemos este perfil de que queremos compartir, hablar de ideas y también hay comunicólogos o gente pues que quiere hacer la diferencia, que se pone la camiseta y quiere cambiar el paradigma, la forma de hacerlo, pues ya de cada uno sus motivaciones. Entonces, dicho esto, si lo único que estás haciendo es estar juzgando y diciendo no estoy de acuerdo y posiciones ultra cerradas, pues no le estás sacando provecho realmente a esto. A mí me dijeron es en un retiro y fíjense que es algo muy bueno, o sea, es algo buenísimo que lo hagas, pero en ese retiro donde se supone que vas para explorar tus emociones y sacar las cosas que traes dentro, una de las cosas que prohibieron, me acuerdo mucho en las letras decía, no ir de testigo. No queremos budas o zaratustras o krishnas en este retiro. Y yo lo entendí inmediatamente, o sea, no queremos seres perfectos, por así decirlo. Un Buda o un Osho no funcionarían en un lugar así,
porque pues ellos ya son seres iluminados, ya llegarán a otro estado de conciencia, ellos ni necesidad tienen de estar en ese lugar. Y si uno va a comportarse, a estar muy consciente y a no involucrarse en absolutamente nada de lo que llega a pasar en esos retiros, pónganle espirituales o de exploración de emociones, porque uno va a sacar ahí pues la de las más grandes entrañas, de las más profundas, a ver qué uno tiene, ¿no? Ahí guardado, porque precisamente son esas las cosas que no nos dejan vivir, no nos dejan explotar nuestro máximo potencial o convertirnos en la versión que ya deberíamos de ser. Y pues esto va como para entrenamiento de vida y así. Entonces, si nada más estás de testigo y lo quieres agarrar informativo, pues yo digo, está bien, pues a lo mejor te gusta como una canción que simplemente no tienes motivos por los cuales simplemente te encanta una canción, una melodía y te pueden decir, pero pues no tiene ni letra y luego nada más suenan un instrumento, pues que le estás viendo ahí, ¿no? Y pero tú dices, pues simplemente me estoy relajando, o sea, pues me gusta. Entonces yo sí, si eres de los valientes que explora sus emociones y va más allá de las cosas y sobre todo eres alguien que busca crecer, busca emprender algo en la vida, ver qué es lo que te detiene y seguir adelante y evolucionar cada vez más, ser cada vez mejor y hacer la diferencia, pues bienvenido, finalmente pues esto va a resonar y va a hacer despertar las conciencias, pues de acuerdo a quien lo escuche. Muchas de las veces se dice que no somos nosotros realmente los que decimos estas palabras, sino Dios. O sea, la vida misma es como una ocasión, bueno, de un amigo gringo que yo tengo, se llegó a poner muy intenso en un local que tuve porque pues, él detectó inmediatamente, ¿no? En una trampita que hice de decirle que pues ya me iba a retirar del local, que nada más podía un ratito, y él luego dijo bullshit. Pues a lo mejor de algún modo se dio cuenta de la falacia que yo decía eso, pues para ya no recibirlo, porque me hizo incluso la crítica de cómo los demás que estaban ahí en el café internet, pues eso sí, no les decía lo que le dije a él. Y total que después se aventó una sarta de comentarios al punto de que yo creía que era personal porque hasta con mi señor padre se metió y diciendo que pues yo tenía que era mi trasero el que estaba ahí sentado en el escritorio. Entonces, pero de algún modo sé si estaba así como alterado yo, pero de algún modo como que no lo sentía así tipo nada más agresivo, sino que sentía que me estaba dando una importante lección. No se sentía pesado el ambiente como cuando alguien te dice alguna cosa nada más para darte en la torre o perjudicarte. Entonces me acuerdo muy bien que él de repente dijo, después de que como que soltó todo lo que tenía que decir, me dice, no soy yo el que te está diciendo esto, es el Big Brother el que te lo está diciendo, pero es una forma en la que él dice y se refiere pues a la vida misma, no a Dios o a lo que sea que creas, que muchas veces la vida te presenta las situaciones así, muchas veces con la gente y con las cosas que dice, aunque no lo creas o no, la vida siempre te responde por algún accidente, suceso, oportunidad, alguna situación, no siempre tiene que ser precaria y también te sorprende con grandes bendiciones, con muchas de las cosas que tú dices, pero pues ni por lógica sabes cómo llegó ese dinero, esa gran oportunidad de trabajo, ¿no? O que hayas conocido a esa persona tan maravillosa. Entonces, si tú le haces preguntas al universo, el universo te va a responder a su propia manera y lenguaje. Es lo que nos dicen de Dios, no creas que se te va a aparecer Jesucristo, que se escuche algo como un trueno que cae del cielo y se aparece Jesús resucitado y te vaya a decir, vengo a ayudarte, he escuchado tus plegarias. No, te va a responder de muchas maneras al lenguaje en el que se puede, de personas, situaciones, circunstancias
que se van a poner a tu favor o alineadas a lo que tú en ese momento pues estás pidiendo. Y miren aquí con la sorpresa de que me eché 20 minutos grabando y diciendo esto y mi cuenta se da uno. Se va el tiempo volando, pero esa es una gran señal porque quiere decir que estás diciendo las cosas con sustancia y que tienen una carga energética bastante importante. Porque si las dijera así nada más por decirlas, eso se nota en la energía, en la intencionalidad y sobre todo en el tiempo. Me hubiera sentido más denso o como que más lento. Hubiera estado más consciente del paso del tiempo que de cualquier otra cosa. Entonces, cuando no te pasa eso de que estás inspirado y sigues la línea y no estás consciente del tiempo, caray, ya dieron las 12, en mi cuenta me di que pasó una hora, es por eso, porque estás diciendo algo de suma sustancia y que es algo importante y que tiene una carga energética e intencionalidad lo que estás diciendo, pues interesante e importante que le va a servir a alguien más, que son las razones por las cuales estoy grabando estos podcasts también, para ustedes, para que les saquen provecho y todo lo demás. Bueno, ya llevamos 21 minutos, pero no hay ningún problema. De todas maneras, podemos, como ya están acostumbrados, podemos dividir los capítulos en varias partes por si el tema se extiende y necesitamos hablar más de. Bueno, el tiempo que nos queda, pues quiero iniciar ahora sí con el tema medular y que tiene que ver mucho con lo que hablamos también. Que bueno, este podcast se titula, este episodio, lo que tiene que ver con los padres de familia. La pregunta expresa, ¿es bueno involucrarse con los padres de familia? Tú que has escuchado esta pregunta de parte mía, pues vete formulando tu respuesta. Yo al principio creí, y todavía lo sigo creyendo, que los padres de familia son la clave de todo esto, porque te estás dirigiendo al núcleo familiar. O sea, los alumnos pueden parecer una cosa en el salón de clases y también, de acuerdo a sus conductas y todo lo demás, también los directores, los subdirectores y los prefectos, trabajo social, todos esos departamentos y todos quienes lo conocen, los maestros y todos ellos, pues tienen una opinión de lo que ellos son en cuanto a comportamiento y habilidades en cosas buenas y malas que ellos tienen. Pero a mí se me ocurrió en la escuela donde estuve pedir los directorios. Entonces me acerqué a control escolar y ahí fue donde pedí los directorios. Para esto, pues como me tocaron los 3 grados, me dieron los directorios con las direcciones y los teléfonos. Entonces yo en vez de marcar, mandaba puros watts, puros watts, puros watts. Y ya me presentaba, decía que yo era fulanito de tal y que si podía mandar un audio y que si tengo el gusto con la mamá o el papá de. Entonces también lo busqué como una estrategia de control porque los del grupo de tercero, aparte de que son los más grandes, pues sí cuesta como que más controlarlos, bueno, en mi criterio propio, pues también por como ya andan en la etapa de vida en la que están, el tipo de intereses que tienen ya, de gente más grande, y porque pues sí, el entorno, lo tengo que decir, y pues lastimosamente también hacer mi primer experiencia en este nivel secundaria, pues sí hubo muchas cosas en las que yo también debo decir que yo me presté a, que también originaron pues que me tuviera menos autoridad en ellos, por así decirlo. Entonces, una estrategia que seguí fue contactar a los padres de familia en cuanto hubiera alguna situación, luego notificarlos. Para esto, pues hubo bastantes riesgos, porque como tengo familiares que se dedicaron de maestros, gente ya con mucha preparación, lobitos cuereros de esto, gente jubilada de más de 30 años de servicio, primaria, secundaria, etcétera. Entonces, pues
me dicen los expertos y la voz de la experiencia, pues no debiste hacer eso, no lo hagas, ¿para qué te metes? Pero como nos estamos refiriendo, por eso yo llamé el podcast Un legado en la docencia, tu legado en la docencia, precisamente por eso, porque yo sí me pongo a pensar en el legado. Cuando uno quiere encontrarle significado a lo que uno hace, bueno, ¿de qué está sirviendo que me pare todos los días y vaya a la escuela y todo lo demás? ¿A poco no nada, a poco todo es números, calificaciones, poner trabajos y órale, vámonos y aguantar chiquillos y nada más? No, va mucho más allá de eso, aunque muchos no lo quieran ver así, pero el simple contacto humano con esos niños y con los papás, con los directores y en serio, en sí la gente pues que está ahí, pues son seres humanos y quieras que no nos vamos modificando entre nosotros en la simple interacción, un hola, un adiós, un saludo, alguna energía que te avienten o algo que tú sientas o presientas o la forma como sientes que te reciben los del grupo o así, los tratos y todo lo demás, hasta las indiferencias, todo lo que tú quieras, tú vas moldeando y modificando tu realidad. Y una palabra tuya, un gesto tuyo o algún movimiento o alguna intencionalidad puede marcar a alguien de por vida. Entonces, en esa parte de la formación es muy notorio y es demasiado evidente que cualquier cosa que hagamos somos como una celebridad los maestros, influye demasiado y sobre todo se nos observa con lupa, nos están viendo por los directores, trabajo social, prefectos, los del sindicato. Entonces son muchas cosas, todas las miradas están sobre nosotros, que hay reuniones de padres de familia, que hacen reuniones para ver el rendimiento, por qué anda abajo en cierto sector de determinado grupo. Entonces es imposible no generar un impacto, aunque tú no lo creas así y si eres maestro y ves tu trabajo muy X, pues déjame decirte que ya estás tocando almas y estás influenciando grandemente sobre los alumnos y sobre la gente que te rodea, aunque no lo creas, ¿no? Aunque seas de los maestros más indiferentes y que menos van a dejar huella, siempre va a haber un momento en el que alguien te va a recordar, para bien o para mal, o te va a usar de ejemplo, o van a hablar de ti, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno trasciende en el tiempo, es como una de las formas de hacerse quizás inmortal o que tu recuerdo perdure por mucho tiempo. Entonces, yo pensando en un legado, en, tratando de agarrar el significado real del por qué ando en esto, a mí me orillaron a meterme a educación básica debido a que se necesitaba un cambio de aires y mis señores padres siempre quisieron que me dedicara a esto, de hecho son de la ilusión, pues ya de que yo tenga plaza permanente y ya me pueda dedicar de esto y tener siempre trabajo de esto y pues jubilarme también. Entonces yo muchos años les rechacé la propuesta porque yo veía el ejemplo en mi propia familia. Yo no creía que esto de maestro pues fuera a dejar algo, también por como yo los veía todos estresados, todos así mal. Entonces, y pues también debo decir por la poco nula atención que hubo en mi familia debido a eso. Entonces, pues yo no me veía en esto. Entonces, ahora que me estoy dedicando, pues soy un maestro joven, tengo como 4 años de experiencia por ahí. Pues ahora resulta pues que sí me llega a preguntar, bueno, toda esta refriega o dedicación a algo como esto, que estoy yo dejando, que, pues, para qué es. Y de ahí surgió la idea del legado. Cuando hice este podcast, pues lo primero que se me vino a la mente pues es el legado, y es que uno deja un legado. Entonces así con los papás es un sector de la población que la tenemos muy olvidada. Realmente no veo escuelas hasta donde la experiencia que he tenido y hasta donde he trabajado, y no nada más en el trabajo, sino en general te hablo de experiencias de otros, pues no he visto realmente que haya una escuela que se haya preocupado
o que le haya prestado especial atención a los padres de familia. Entonces yo vi ahí una área de oportunidad muy grande. Yo decía, pues en el núcleo familiar fácilmente podemos hacer un correctivo si ya un docente o un directivo o lo que sea ya le habla directamente al papá, pues ya es por algo que él tiene que atender. Y los chavos, aunque sean de tercero o de secundaria, pues todavía son niños y están, pues honestamente, aunque ya empiecen a trabajar y todo, pero están bajo las faldas pues de sus padres o tutores o quienes los estén cuidando. Entonces pues ahí ella es una jurisdicción más importante, porque esto lo llegué a comentar con un conocido mío, lo que yo estaba haciendo, y le pareció buena idea porque decía, eso está padre porque pues ellos son menores de edad, dependen pues de los papás en toda regla, y pues de alguna manera pues cualquier comportamiento que ellos tengan es válido porque pues todavía son niños. O sea, claro que te vas a dirigir a los papás por cualquier detalle en su comportamiento. Entonces es una forma en la que tú como docente contribuyes a esa parte de la formación. Hay una materia que incluso se llama así formación, y te da una fuerte influencia porque pues estás realmente en tu vocación. Aunque sí debo decirte que los expertos y la gente que sabe, incluso a su directora me lo llegó a decir cuando nos tocó el último día de trabajo consejo técnico, que no me involucrara, que andaba ahí yo haciendo como que obras de caridad. Y después me dijo por ahí una palabra, una frase que pues yo creo que no voy a revelar. Pero bueno, muchas de las ocasiones pasa que no ven lo que realmente tú haces. Yo hice ahí mucho más de lo que me pidieron en esa escuela, y yo sé que mi trabajo rindió frutos al punto, y esto te lo vamos a tocar en más capítulos, al punto en el que ya me veían más a mí como asesor de un grupo de primero, que a veces quizás el propio asesor de ese grupo, por la manera en cómo me impliqué refiriéndome a eso, pues, no que el asesor o asesora sea malo para nada. Y los papás me llegaron a tener mucha confianza al punto de que me llegaron a decir y a preguntar como si yo fuera casi un miembro más de la familia: profesor, entonces, ¿qué hacemos? Como diciéndome implícitamente, ¿qué hacemos con nuestro hijo? ¿Cómo le hacemos con él? Vamos a dejarle aquí, y lo bueno que nos podemos extender en más capítulos de podcast. Y como siempre, un tremendo gusto estar aquí. Y yo creo que el disclaimer que me aventé al principio de este capítulo sirvió, porque yo creo que ya hacía falta de alguna manera hablar de eso y de esta manera, para que veas dónde va la tirada de todo esto, qué es lo que se pretende, y sobre todo cómo debes de aprovechar esto, porque si ya le estás dedicando media hora de tu valioso tiempo, pues algo le tienes que sacar de provecho. No puede ser nada más así como para criticar o estar ahí nada más diciendo, no, es que tú estás mal y esto y lo otro. No, esas posturas te están haciendo perder el verdadero aprendizaje de esto. Uno entra a un podcast y lo escucha para enriquecerse, para crecer, para agarrar experiencias, tomar notas y decir, órale, pues esto lo puedo aplicar o esto me puede servir para algo. Y sobre todo lo veo mucho como que para caer veintes de cualquier cosa, situación que estés pasando, y algo que yo diga aquí te haga caer en cuenta y decir, oh, ya entendí por qué, ya voy a dejar de hacer esto, no lo había visto de esta manera, cosas así. Te veo en el próximo episodio, que tiene que ver ahora sí con la pregunta expresa, pues si es bueno o no involucrarse con los padres de familia. Hasta pronto. Un placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.